Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es jueves 4 de marzo y vamos a comenzar orando este tiempo. Señor, te damos gracias por este lindo tiempo que vamos a tener viendo tu palabra, entendiendo lo que tienes para nosotros. Gracias por proveer este medio para podernos comunicar y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Oramos que nos ayudes, que nos guíes esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. En el anterior devocional vimos que el hombre en general está en la búsqueda de un conocimiento real para su vida. Esta búsqueda lo ha conducido a un extremo de una crisis personal. El hombre ha tratado de alcanzar el conocimiento desde dos enfoques. Por un lado, existe la idea de que la realidad puede ser comprendida solo por la razón. Por otro lado, las fallas, los fracasos y errores, del intento de comprender la realidad mediante solo la razón han empujado o han llevado a las nuevas generaciones a abandonar la razón en la búsqueda de la realidad y ahora buscan el conocimiento por la experiencia emocional. Hermanos, también dijimos que hay un solo camino para conocer la realidad en el que el hombre vive. La base, el fundamento de este camino está en que Dios existe y ha creado todas las cosas y ha dado significado a su creación. Es más, podemos conocerle. De acuerdo con la Biblia, el conocimiento, la sabiduría que es verdadera y que es confiable, puede resumirse en dos principios: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Esto lleva a preguntarnos, pero ¿quién puede tener ese conocimiento? ¿Quién puede alcanzar ese conocimiento? ¿Quién puede verdaderamente conocer a Dios y conocerse a sí mismo? Ahora, si somos sinceros, debemos advertir, y admitir que librados a nosotros mismos y a nuestras propias habilidades, la respuesta es que nadie puede conocer a Dios. Librados, entregados a nosotros mismos, nadie puede conocer verdaderamente a Dios. Tampoco, hermanos, podemos conocernos a nosotros mismos de una forma adecuada. Pero, ¿por qué no podemos conocer a Dios? ¿Acaso Dios está oculto, está escondido? ¿Dios está callado? ¿Es Dios inalcanzable? ¿De quién es la culpa? ¿Acaso es la culpa de Dios o tal vez es nuestra culpa? Naturalmente, para el hombre resulta más fácil, resulta más cómodo culparlo a él. Sin embargo, la Biblia afirma que el problema no es de Dios. Por tanto, el problema tiene solución. Tiene solución porque Dios ha tomado la iniciativa de revelarse, de darse a conocer a nosotros y así proveernos la llave que nos faltaba del conocimiento. El primer aspecto es la revelación de Dios en la creación. Dios nos habla sin palabras. Y esto puede parecer extraño, nos suena raro decir que Dios nos habla sin palabras. Pero hermanos, en realidad no es extraño. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, muchas veces nos comunicamos sin el uso de palabras. Por ejemplo, la mirada de un ser amado nos expresa a veces mucho más de lo que nos diría con sus palabras. La mirada de enojo de un papá cuando su hijo es desobediente le dice muchas cosas al niño. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, este versículo se refiere al ministerio de intercesión del Espíritu Santo, quien está ayudando a todos los santos en sus oraciones con una intercesión que va más allá de las palabras. Sí, hermanos, la comunicación sin palabras no solo es posible, sino es muy común para nosotros. Pero al hombre le parece extraño que Dios le hable sin palabras. Cuando
hablamos del hecho de que Dios nos habla sin palabras, estamos hablando de que los cristianos podemos conocer a Dios por una revelación natural. Este método, ese método que utiliza Dios para revelarse a sí mismo por medio de la creación, nos ayuda a verle claramente. Hermanos, toda la creación da testimonio del gran poder e inteligencia de un ser supremo. El orden, la disposición de la creación nos indica la presencia de un ser grandioso. Ese ser que planea, ese ser que concibe, que con infinita destreza ha creado. La existencia de la creación, hermanos, nos indica la presencia de un fantástico originador. La belleza de la creación nos indica la presencia de inteligencia inigualable, de esa inteligencia inmensa. El mundo entero, hermanos, está lleno, está inundado con evidencias de la existencia, el poder y la creación de Dios. La Biblia, en el Salmo 19, versículo 1 al 4, nos dice así. Salmo 19, 1 al 4. La palabra dice así. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Eso es lo que nos dice el Salmo 19, 1 al 4. Pero, ¿qué podemos aprender de estos versos? Este pasaje nos habla de la revelación de Dios por medio de su creación, por todo lo que podemos ver. El ser humano puede observar el cielo y puede ver las obras, y esas obras nos muestran que hay un Dios, ¿sí? Nosotros podemos encontrar mucha evidencia cuando estudiamos cosas acerca de la tierra. En primer lugar, en estos versículos aprendemos que los cielos anuncian, relatan, describen la gloria de Dios. En segundo lugar, nos dicen que el cosmos, el firmamento, anuncia la obra de sus manos. En tercer lugar, podemos ver que esta parte de la creación, ¿sí?, es silenciosa. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En tercer lugar, podríamos decir que su revelación es continua. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, dice la palabra. En cuarto lugar, podríamos decir que su revelación es universal. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Se pueden imaginar esto, hermanos? Ese es un ejemplo del acto de la gracia de Dios por el cual Él mismo, ¿no?, muestra, evidencia su creación. ¿Con qué fin? Para que la humanidad entera pudiese estar consciente, para que el hombre pueda reconocerle. Ahora, la pregunta es, ¿está completa esta revelación? ¿Sí está completa lo que Dios nos muestra en su creación? La Biblia nos da la respuesta en Romanos capítulo 1 versículo 18 hasta el 20, hermanos. Capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En estos versos podemos aprender varias verdades. Veamos, hermanos, qué verdades. Lo que se puede conocer de Dios ya ha sido manifiesto. Eso nos dice. Dios mismo tomó la iniciativa para mostrarse al hombre. Dios se ha revelado a sí mismo claramente por medio de las cosas que están hechas. Su poder, su deidad son reveladas por la creación. La revelación es tan completa que los que se alejan de Dios van tras la idolatría y ellos no tienen excusa. La revelación de Dios
por medio de la creación es completa, es suficiente. Pero hay un aspecto importante que debemos tomar en cuenta con la revelación de Dios cuando hace esta revelación. Este aspecto es la capacidad del hombre de recibir la información, es la capacidad del hombre de recibir la revelación natural en su interior. El apóstol Pablo se refiere a esta capacidad cuando dice, lo que de Dios se les conoce es manifiesto. Ahora, quisiera que veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos manejando por una calle y al final de esa calle vemos una señalización que dice desvío, girar a la izquierda. Pero como buenos paseños ignoramos la advertencia y continuamos conduciendo. Entonces, más adelante nos encontramos con un policía. Claro, él nos hace detener y nos da una multa. ¿Qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué pretexto podríamos tener? Podríamos decir que no vimos la señalización, pero no va a haber diferencia. Mientras nosotros estamos conduciendo el automóvil, hermanos, la responsabilidad de ver la señalización y además de ver esa señalización, obedecer lo que dice, es nuestra. Aún más, seremos totalmente responsables si por haber ignorado la señalización tuviéramos un accidente y destruyéramos a nosotros mismos y a las personas que nos acompañan. Seríamos culpables. Pablo nos está diciendo que hay una señalización y esa es la revelación de Dios en la creación. También nos dice que nosotros tenemos un enfoque, una visión, una perspectiva, pero equivocada. El hombre en su razonamiento ha elegido ignorar la señalización y arriesgarse al desastre. Es su responsabilidad. Esta es la verdadera fuente del problema humano. Hombres y mujeres han rechazado el principio del conocimiento de Dios por razones morales y espirituales, pero les resulta imposible detenerse ahí. Han rechazado a Dios, aunque todavía estas personas, los seres humanos, son criaturas divinas y su carácter intelectual y moral tienen la necesidad de Dios, o algo que se le asemeje, ¿no? Al ser reacias y no reconocer al verdadero Dios y no poder vivir sin Él, lo que hace el hombre es inventar dioses sustitutos para ocupar su lugar. Y esta es la razón de la universalidad de la religión en el planeta Tierra. No se debe a que los hombres y mujeres estén buscando a Dios, no es así. En realidad se debe a que no desean aceptar a Dios y sin embargo necesitan algo que ocupe su lugar. El punto importante aquí es el conocimiento de Dios, que aunque es reprimido, no puede ser destruido. Permanece intacto, aunque profundamente enterrado en el subconsciente del ser humano. Su ausencia es sentida y el Dios verdadero es sustituido por lo que no es Dios. ¿Sí? Cuando nosotros consideramos estos hechos, hermanos, nos damos cuenta que los hijos de Dios somos bienaventurados, porque hemos recibido una revelación más clara. Cuando tú y yo, hermano, pudimos recibir el mensaje del Evangelio, seguramente ha sido un privilegio para nuestras vidas, porque fuimos llamados a arrepentirnos. Nos enseñó que nuestro Salvador satisfizo la ira y lo que Dios demandaba para estar en paz con Él. Y ahora, hermanos, el camino está libre. Lo podemos conocer personalmente y crecer en el amor de Dios y también conocernos a nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el privilegio que hemos tenido nosotros los hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo de entender, Señor, que te has revelado, que tú has tomado la iniciativa, Señor, de llegar hasta nosotros. Gracias por no estar callado, Señor. Gracias por revelarte a nosotros. Gracias por hablarnos, aún sin palabras, Señor. En toda tu creación, en todo lo que has hecho, en todo lo que existe, Señor, estás tú. Y te damos gracias, Señor, porque además de mostrarnos esta revelación, tú, Señor, nos has llamado, nos has amado y nos has dado vida nueva. Gracias, Señor,
por hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.